sobre contrato realidad. En el día de hoy abordaremos la definición del contrato de trabajo y del contrato de prestación de servicios, y a partir de allí estableceremos sus diferencias y encontraremos cuáles son las principales falencias de la administración pública que hacen que un contrato de prestación de servicios se convierta en uno de carácter laboral. También abordaremos una serie de estrategias de defensa son efectivas para prevenir las condenas por esta causa de curiosidad. Por último, les recomiendo que las preguntas las efectúen al finalizar la charla y en todo caso tener siempre presente que la podemos responder a través del correo electrónico asesoríalegal@jurídica.gov.co. Bueno, para comenzar a hablar de contrato realidad, pues es indispensable que todos conozcamos qué es los elementos que configuran el contrato laboral y específicamente los que están señalados en el artículo 23 antes de comenzar a abordar el tema del contrato realidad. El artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo pues nos dice claramente que tres características esenciales conforman el vínculo laboral. La primera de ellas es la prestación personal del servicio. Eso significa que cuando estoy frente a un contrato laboral, esa prestación del servicio es de carácter indelegable. Solamente yo lo puedo prestar. La segunda característica es la subordinación o dependencia. Cuando hablamos de subordinación o dependencia, básicamente hacemos referencia al elemento subjetivo de la relación obligacional. Y esto hace que pueda haber esa interacción de carácter permanente entre el directivo de la entidad o entre los representantes de la entidad y el funcionario servidor público. Y en tercer lugar, pues está el salario, que es básicamente la remuneración a la contraprestación del servicio prestado. Eso nos dice el Código Sustantivo del Trabajo y esto lo quiero que tengan siempre en toda esta charla presente, ¿sí? Estos son los tres elementos que caracterizan el contrato laboral. Y algo que no está en estas diapositivas, para que también lo tengamos presente en toda la charla, es que el artículo 53 de la Constitución Nacional siempre nos dice que hay un principio de la realidad sobre las formas. ¿Qué significa esto? No importa cuál es la denominación que yo le dé a alguna relación, y no importa la forma como yo denomine esa relación, ¿sí? Sino lo que importa es cuál es la realidad de esa relación. Entonces aquí tenemos, muy importante, y sobre todo en el tema de contrato realidad, es no importa la denominación que tengamos, si se dan esos tres elementos en cualquier tipo de relación, estamos frente a un contrato de carácter laboral y no de cualquier otro tipo de contrato. Bueno, entonces sigamos acá. Adicional al anterior, también es importante entender, y antes de abordar lineamientos en materia de prevención del daño, es importante entender cuáles son los elementos que configuran el contrato de prestación del servicio. El contrato de prestación de servicios está regulado en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y tiene unas características de carácter específico. Entonces vamos a mirar acá como los paralelos, ¿sí? Mientras que en el contrato laboral yo tengo la prestación personal del servicio, en el contrato de prestación de servicios yo tengo claramente que esa prestación no se requiere que sea de carácter personal, a menos de que sea un contrato de aquellos que los abogados conocemos como intuito persona, es decir, esos contratos que únicamente la persona lo puede hacer, ¿sí? Pero esos contratos son especialísimos. Por ejemplo, y voy a traer algo que me recordaban en la universidad, ¿sí? Un contrato intuito persona, que yo contrate a alguien para hacer una obra de arte o una obra arquitectónica, pues solamente quiero que la haga esa persona, no necesito que lo haga otra persona. Pero, por ejemplo, si yo necesito hacer un estudio jurídico de algo, para mí como administración es completamente irrelevante si lo hace la persona que lo contrató o lo delega o subcontrata o demás. Y entonces aquí comienzan a delimitarse claramente cuáles son esas características que tiene el contrato laboral
que lo hace completamente diferente de prestación de servicios. Entonces, espero que a todos nos quede como muy claro. El segundo elemento que nos trata la diferencia es que tanto la Corte Constitucional, y también lo señala el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es que el contrato de prestación de servicios no requiere ningún tipo de subordinación o dependencia en el cumplimiento de actividades. ¿Por qué? Porque aquí lo que se trata es que la persona preste con su propia autonomía, con sus propios medios técnicos, con sus propios conocimientos, ese saber o experticia por medio del cual yo la contrato. Yo no contrato a cualquier persona por prestación de servicios. Yo contrato a una persona que tenga una experticia técnica determinada, importante, que yo como entidad no tenga. Segundo, y que si yo la tengo, es insuficiente para abordar el cúmulo de actividades que yo pueda tener dentro de la administración. Entonces, esto quiere decir que el contrato de prestación de servicios es de carácter excepcional. Yo diría que excepcionalísimo. No lo podemos convertir en la generalidad, como muchísimas veces vemos en las entidades públicas que nos pasa, porque hay algunas plantas de personal que son insuficientes y hacen que los contratos de personal duren y duren y duren en el tiempo, y yo como administración diga, pero estamos frente a una relación de carácter excepcional y resulta que la excepcionalidad no lo hay, porque lo único que hay es una completa habitualidad. También tenemos que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, aquí ya no nos hablan de remuneración como con la prestación de servicio igual a salario, sino dice que los contratos de prestación de servicios van a tener una remuneración, pero se llaman honorarios. Entonces acá, esta mañana yo pensaba en muchas entidades que ni siquiera tienen tablas de fijación de honorarios. Entonces, ¿cuál es la mala práctica que uno ve alrededor de las entidades? ¿Sí? Que simplemente cogen la planta de personal, hacen un paralelo de la experticia del contratista y con base en eso comienzan a pagarle lo mismo por valor de los honorarios. Eso está completamente mal hecho. ¿Sí? Hay unas tablas de honorarios, hay unas tablas de referencia de honorarios que ustedes deben tener al interior de las entidades, ¿sí? Y obviamente ese tipo de tablas hacen referencia a que si la persona es de carácter profesional o tiene especialización o maestría o doctorado, obviamente uno pueda, dependiendo del presupuesto de la entidad, pagarle más, pagarle menos por honorarios a esas personas con base en la fijación de una tabla, que eso está muy bien hecho. Pero cuando yo no la tengo y utilizo como medida para pagarle a un contratista lo que le pago a un servidor público, pues obviamente estoy en un craso error, porque yo no los puedo asimilar. Y aquí también, hace unos años, también comenzaba a haber una muy mala práctica, que por ejemplo comenzaban a contratar a una persona por prestación de servicios y decía, contrátese a John Camargo por la modalidad de prestación de servicios para que desempeñe sus labores como técnico de servicios administrativos 02. Craso error, ¿sí? Yo no puedo darle ninguna denominación al contratista. O yo contrato a un técnico en electrónica o en sistemas, o contrato a un técnico en algo, o contrato a un profesional abogado. Pero yo no le puedo dar a él la misma nomenclatura ni ponerle ningún tipo de grado como los que tengo en la planta de personal, o mucho menos inventármelo. O sea, y lo he visto en algunas entidades que le ponen, se contrata a John Camargo como técnico de servicios administrativos 06. Eso está mal. ¿Qué es eso? ¿Qué es un técnico de servicios administrativos 06? Eso no es nada, ¿sí? Ustedes contratan a una persona necesariamente por su experticia, por su conocimiento técnico, pero ustedes no le pueden dar ninguna denominación, ¿sí? Ustedes contratan un objeto y ese objeto obviamente va a estar embebido en una profesión, en una rama técnica del conocimiento, pero no lo pueden darle ningún tipo de nombre. Perdón que sea tan enfático en esto, a mí me emociona mucho el tema, me encanta el derecho laboral, ¿sí? Y obviamente, y también me duele como servidor público y más como trabajador de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que en la actualidad sigamos perdiendo ese tipo de procesos, porque realmente cuando perdemos ese tipo de procesos, no es que el juez no nos quiera, no es que el juez diga, no, es que apenas haya un contrato de prestación de servicios, el juez nos va a condenar, eso no es cierto.
A nosotros nos condenan porque nosotros no tenemos políticas de prevención ni estrategias de defensa adecuada para que nos permita, obviamente, mitigar algún tipo de realidades que tenemos en las entidades públicas y que hacen que los contratos de prestación de servicios se conviertan realmente en contratos de carácter laboral. Yo aquí tengo, antes de pasar a mirar las políticas de prevención como tal, aquí tengo el tema subordinación o dependencia en el cumplimiento de las actividades en negritas. ¿Por qué lo tengo en negritas? Porque por este elemento siempre perdemos las demandas, por este elemento siempre nos condenan, porque se logra demostrar por parte del demandante o por parte del accionante que la relación subjetiva de carácter laboral sí se dio, ¿sí? Y ese es el elemento por el cual se caen todas las demandas, ¿sí? Porque resulta y acontece que logran demostrar que hubo una real subordinación o una real dependencia. Y lo otro por lo que nos condenan mucho, y lo he visto en diferentes tipos de sentencias, es porque definitivamente las entidades públicas muchas veces enrostran algún tipo de figuras para hacer parecer que, no es que realmente es un contrato de prestación de servicios y no un contrato laboral. Y perdón, me adelanto acá. O sea, básicamente, por ejemplo, yo también pensaba, esos contratos que usted tiene como entidad, que comienzan el 1 de enero y terminan el 31 de diciembre, y de repente tuvieron la genialidad y dijo, ay no, mejor este año no empecemos los contratos el 1 de enero, sino saquemos los contratistas por lo menos 15 días que duren sin contrato y vuelven y hacen el trabajo por un año adicional. Es decir, para poder explicar mejor, contratos que, por ejemplo, entre uno y otro contrato dejan 8 días de diferencia, 15 días de diferencia. Mire, eso no hay peor cosa, ¿sí? Que logre demostrar que definitivamente estamos frente a un contrato realidad. He visto eventos en los cuales en esos 15 días que supuestamente el contratista no tiene ningún vínculo con la entidad, los hacen ir a la entidad, les mandan 1000 correos electrónicos, los ponen a desarrollar cualquier tipo de actividades. Es decir, fuera de que no tienen contrato, lo ponen a hacer más cosas, le hacen firmar otro contrato, como quien dice, aquí no pasó nada. Y básicamente cuando logran demostrar que hubo una cantidad de contratos en el tiempo y que adicionalmente los contratos únicamente se suspendían por 8 días, por 10 días, a veces por 20, pero igual los hacían prestar ese servicio, por esa misma razón nos condenan. ¿Por qué? Porque resulta que el principio de que la realidad prima sobre las formalidades es el que entra a enervarse acá para configurar un contrato realidad. Les reitero, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, por favor, al finalizar la charla, o bien pueden escribirme al correo asesoríalegal@defensajurídica.gov.co como para dinamizar más esto y poder seguir con este tema. Ahora, ya les conté la problemática, ya les conté que es un contrato de prestación de servicios, que es un contrato laboral, pero entonces ya no nos quedemos en el problema. Miremos efectivamente qué podemos hacer al interior de las entidades, al interior de los comités de conciliación, para que definitivamente no nos sigan ni demandando, ni condenando, ni teniendo ningún tipo de solicitud de carácter administrativo frente a temas de contrato realidad. Entonces vamos a mirar acá una serie de cosas. Ustedes saben que todo contrato pues, va a tener una fase de celebración, una fase de ejecución y una fase postcontractual. Vamos a mirar, y ese es un llamado, ¿no? Y aquí mi llamado importante es, para los comités de conciliación que les toca dictar políticas en materia de prevención del daño antijurídico y para las oficinas de contratos, qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer, ¿sí? La primera recomendación que podemos dar en la fase de celebración del contrato, pues es la siguiente, ¿sí? Para que yo pueda suscribir un contrato de prestación de servicios, lo primero que tengo que demostrar en el estudio previo o de necesidad es que la actividad no la puedo ejecutar por el personal de planta, por dos razones, ¿sí? Uno, porque el personal de planta es de carácter insuficiente. O dos, porque requieren conocimientos especializados y una experticia acreditada. Son las dos únicas razones por las cuales yo puedo tener contratistas de prestación de servicios.
Respecto a la primera situación, que el personal de planta sea insuficiente, esto tiene que quedar completamente demostrado dentro del estudio previo de conveniencia o de necesidad, como ustedes lo quieran llamar, o lo llamen al interior de su entidad. Les voy a poner un ejemplo, yo debo decir, ¿sí? En, a, a ver qué ejemplo se me ocurre. Por ejemplo, que yo tenga determinado número de peticiones al mes que resolver y tengo completamente demostrado que siempre me llegan 100 peticiones y por algún motivo, ¿sí? Pasaron de 100 peticiones a 2000 peticiones y tengo 2 personas únicamente que me contesten eso. Ahí yo puedo decir, mire, pasó un evento o una circunstancia que para mí era de carácter imprevisible, que hizo que el número de peticiones, el número de solicitudes se incrementaran en el tiempo, razón por la cual mi planta de personal es de carácter insuficiente, por lo tanto requiero contratar a esa persona que me colabore o me ayude para tal fin. Lo segundo, que requiera conocimientos especializados o experticia. Pues esto básicamente no puede ser cualquier experticia ni cualquier conocimiento, es el que yo no tenga, ¿sí? Yo no puedo decir, requiere un abogado profesional del derecho con especialización, eso lo he visto en muchos contratos, ¿no? En derecho administrativo afines, derecho público o afines, derecho laboral o afines, en fin, le ponen tantos afines que puede ser cualquier cosa, y cuando es cualquier cosa, significa que usted no requiere ni el conocimiento especializado ni la experticia acreditada, sino únicamente lo que requiere es una persona que se siente en su oficina. Y eso no puede pasar. Usted debe decir, mire, yo tengo tal proyecto y tal proyecto requiere un abogado, un economista, un contador con tal perfil, con tal antigüedad de experiencia, ¿sí? En tales temas específicos para que desarrolle esta labor, ¿sí? Y esa labor debe ser por un tiempo determinado. Esto no puede ser de carácter indeterminado. Ustedes no pueden, obviamente, sustentarse, justificarse que cada año tienen el mismo problema de manera anual. Entonces, es muy importante que todos tengamos esto de presente. Porque yo digo que aquí el comité de conciliación y la oficina de contratación son muy responsables en tener esto presente. Primero, porque el comité de conciliación debe dar lineamientos en materia de prevención. Y cuando el comité de conciliación debe dar lineamientos en materia de prevención, lo primero que tiene que decir en un lineamiento de prevención, es decir, en esta entidad no se suscriben contratos en este tipo de situaciones. Y sí se suscriben en estas, porque esa es una obligación del comité. Yo les recuerdo adicionalmente una cosa. En este tiempo en el que estamos, varias entidades me han dicho, ay, no tengo litigiosidad, no me han llegado solicitudes de conciliación, así que no voy a reunir el comité de conciliación. Y yo les digo, craso error. El comité de conciliación, ¿sí? En emergencia o sin estado de emergencia, tiene que sesionar por lo menos 2 veces al mes. Tengan o no tengan litigiosidad, tengan o no tengan solicitudes de conciliación. Entonces la gente dice, ¿y para qué lo reúno? Pues para qué lo reúne, para comenzar a dictar ese tipo de políticas de prevención del daño. Porque no se nos olvide que una de las funciones, de las 10 funciones que establece el decreto que nos habla de comités de conciliación, nos dice que una de sus principales funciones es dictar lineamientos en materia de prevención del daño antijurídico. Así que en esto sí les hago un llamado muy especial a que, digamos, si no lo tienen, no lo soliciten o busquen apoyo en la agencia para sacar un lineamiento en esta materia y que realmente comiencen a dinamizar esta buena práctica de cuándo se hace o cuándo no se hace un contrato de prestación de servicios para evitar que se nos configure un contrato laboral en virtud de esa causa de litigiosidad que se llama contrato realidad. ¿Por qué hago esa diferencia? Porque los contratos realidad no existen. Solamente tenemos 2 tipos de contratos, o son de prestación de servicios o son contratos laborales. El contrato realidad, pues obviamente es la causa que tenemos y que se ha puesto de boca en boca, pero realmente cuando finalmente un contrato realidad es un contrato laboral, ¿sí? Entonces, que eso nos quede a todos claro en la cabeza. Lo segundo es que se eviten
indeterminación y ambigüedad en la descripción del objeto y las actividades contractuales. Esto me encanta porque realmente lo he visto en muchas entidades, ¿sí? Contratar los servicios profesionales de un profesional en derecho para asesorar a la entidad en cuestiones de la materia objeto de la dirección misional, asesorar a la entidad en la contestación de derechos de petición, asesorar a la entidad en la contestación de tutelas. Eso es lo más ambiguo de todo. ¿Sí? Una tutela la podría contestar en teoría cualquier abogado. Un derecho de petición lo podría contestar cualquier abogado. Ese es un objeto de carácter indeterminado. Esa es una actividad de carácter ambiguo. ¿Sí? ¿Qué tipo de tutelas? ¿Qué tipo de peticiones? ¿Sí? Y obviamente eso tiene que verse claramente que haya un clic completo entre la justificación de la necesidad y obviamente la actividad y la descripción del objeto que yo voy a suscribir con el contratista. La siguiente. Justificar en el contrato si para dar el cumplimiento del objeto contractual es necesario. Eso me encanta. Primero, antes de decirles cualquier cosa, es importante hacer hincapié acá. Muchas veces todos creemos que el horario, lo creen los contratistas y lo cree la administración, que el horario realmente es el que logra configurar la verdadera relación laboral. Eso no es cierto, ¿sí? Piensen ustedes, si yo necesito, digamos, en este momento de crisis, ¿sí? De repente en el Instituto Nacional de Salud, pues obviamente necesitan más bacteriólogos y va a ser de carácter temporal, o eso esperamos todos, ¿sí? Pues requiero muchos más, ¿sí? Y pues obviamente que ellos necesitan, pues que lo cumplan en un horario determinado, ¿sí? Yo no puedo decir, llegue aquí, señor microbiólogo, señor bacteriólogo, a la hora que quiera. Ellos tienen que cumplir unas metas diarias, ¿sí? Y unas metas mensuales, pues dependiendo de la cantidad de pruebas que vayan a hacer, y me imagino que en esa coordinación han establecido unos horarios. Eso no es ilegal. Yo puedo establecer un horario con el contratista, pero ojo, solo si lo necesito y se justifica para el objeto contractual. Yo no puedo decir, ¿sí?, que voy a contratar a un contador público, a un abogado, a un economista, y que tiene que estar en mi entidad de 8 a 5 de la tarde cuando realmente su objeto contractual no lo amerita, ¿sí? Y entonces aquí la pregunta sería, ¿cuándo lo amerita? Pues únicamente lo ameritaría en algunas circunstancias. Uno, cuando atienda público. Dos, cuando haya una coordinación de actividades, tal y como se las comenté ahorita, como la del INS, ¿sí? Tercero, cuando en la entidad haya información de carácter sensible que deba utilizar el contratista y que no se pueda sacar de la entidad. Pero eso tiene que quedar demostrado, ¿no? Yo no puedo decir como a mí a bien se me ocurra, como John Camargo a mí se me ocurrió hoy decir, ay, es que la carpeta que tengo compartida dentro de mis archivos tiene información sensible y únicamente usted la puede utilizar acá. Pues no, usted lo tiene que demostrar, ¿sí? Y obviamente cumpliendo los requisitos de ley y demostrando que la información es de carácter confidencial y sensible. Si esa información es de carácter confidencial y sensible, el contratista no tiene por qué estar en la entidad. Pero es que además yo pienso que ese es un momento clave en este momento donde la mayoría de nosotros estamos haciendo trabajo en casa, pues es el momento de replantearnos todas esas ideas y más aún frente a los contratistas. ¿Realmente lo necesitamos en la entidad? ¿Realmente queremos que estén en la entidad? Porque es que no hay ninguna justificación para que yo los tenga. Entonces, en esta medida, yo sí les hago un llamado especial de atención, en el buen sentido de la palabra, a los miembros del comité de conciliación, a los directivos de las entidades, a que eviten, a como el lugar, que el contratista esté en la entidad. No únicamente en este tiempo, sino en cualquier otro. Yo no necesito al contratista en la entidad para absolutamente nada. Muy por el contrario, yo sí puedo coordinar con él que asista a reuniones de seguimiento a actividades del contrato, ¿sí? Que vaya a la entidad para mirar efectivamente cómo van las metas de su contrato, ¿sí? Las metas o los hitos de las actividades que me van a desarrollar. Para nada más lo necesito. Entonces, por favor, tengan en cuenta ese tipo de cosas.
incluir en el contrato una cláusula que señale que la coordinación del contrato siempre va a estar al cargo del supervisor. Y aquí es algo que las entidades, la mayoría de entidades fallamos, ¿sí? Cuando yo celebro un contrato de prestación de servicios, la única persona que puede tener contacto con el contratista es el representante legal de la entidad, ¿sí? Es decir, quien suscribe el contrato de la entidad, porque obviamente es el mega supervisor de los contratos, de todos los contratos. Pero una vez ese representante legal delegue la supervisión del contrato en determinado funcionario de la entidad, pues básicamente ese funcionario es la única persona que podría tener contacto y comunicación con el contratista de manera permanente. Aquí, ¿qué he observado? Que muchas veces, claramente, ser supervisor del contrato es una labor absolutamente ingrata porque toca hacer muchos informes, toca subir todos los informes de coordinación en la plataforma del SECOP y demás, y todo lo que desgasta un supervisor. Entonces, muchas veces yo soy director misional o soy director administrativo de cualquier área de la entidad y delego a un funcionario mío como supervisor de un contrato de prestación de servicios. ¿Y qué pasa? Que yo como director llamo todo el día al contratista y la única persona que tiene contacto con el contratista soy yo como director. ¿Eso qué significa? Que básicamente el cargo de supervisión fue un cargo como de, digámoslo de alguna manera, como un cargo disfraz, como una relación disfraz, porque realmente quien quiere tener relación directa con el contratista es el jefe de área, coordinador de área y demás. Mire, eso no hay peor cosa que configure ese elemento de subordinación o ese elemento subjetivo, porque si la coordinación del contratista está a cargo del supervisor del contrato, ¿cómo es que otra persona me va a hacer un correo electrónico diciéndome cómo va el trabajo? O dándome una orden, o dándome instrucciones. No, aquí, discúlpenme, la única persona que puede dar instrucciones de cómo se hace el trabajo es el supervisor del contrato. Usted puede ser el director del área, pero si usted no es supervisor del contrato, no puede dar ninguna instrucción. Su instrucción deberá ser al supervisor para que el supervisor la transmita. Pero usted no puede, y perdón que lo voy a decir así de esta manera, no puede meterse en esa relación contractual, porque si se quiere meter, más bien pídele al representante legal que le quite la supervisión a ese funcionario y se lo otorgue a usted. Pero en el entretanto, cuando usted manda mensajes de WhatsApp, cuando quedan llamadas registradas, ¿sí? De usted como director de la entidad, como director misional, como director administrativo, en el teléfono del contratista, mensajes de WhatsApp, repito, correos electrónicos o cualquier otro tipo de comunicación donde usted esté dando órdenes de ejecución de las actividades del contrato, usted lo único que está haciendo es decir, esto es una relación laboral y no es una relación de prestación de servicios, y lo que está rompiendo es el elemento subjetivo del vínculo obligacional y obviamente enervando la subordinación de carácter laboral. Y eso no nos puede pasar, porque yo sí les digo una cosa: el día que condenen a una entidad por culpa de un directivo, coordinador o jefe de área que dio una instrucción a un contratista sin ser el supervisor y que por ese solo hecho hayan decretado que el contrato era laboral, ese día procederá una acción de repetición contra ese funcionario que dio instrucciones al contratista sin ser supervisor del contrato. Entonces, aquí yo soy muy enfático en esto, porque no quiero que nadie se meta en problemas, ¿sí? Ni que terminemos pagando una demanda, una condena, ni que nos sigan demandando por este hecho. Pero es que realmente tenemos que entender cuál es la órbita, la dimensión real del contrato de prestación de servicios, ¿sí? Y no lo podemos desdibujar. Entonces, si usted no es el supervisor, usted no da órdenes. Si usted no es el supervisor, usted no da instrucciones, ni manda mensajes de WhatsApp, ni los tienes en los grupos en los grupos de trabajo para dar órdenes a todo el mundo. No, señor. Únicamente con el contratista se entiende el supervisor del contrato, ¿sí? Y el representante legal de la entidad cuando ya tenga que ver con la, obviamente, ejecución propia del contrato. Obviamente, cuando yo hablo de que las cláusulas no sean ambiguas, ¿sí? Pues supongo que efectivamente que el contrato es mejor hacer contratos
con las personas por productos, ¿sí? Y obviamente cuando yo digo por productos es porque me entregan un determinado trabajo en una determinada fecha de tiempo y por ese trabajo yo voy a pagar unos honorarios. Entonces es muy importante que todo contrato incluya estas cláusulas donde establezca que el contratista va a presentar un plan de trabajo en el cual se le indique cómo se va a ejecutar ese objeto y cuáles son las actividades propias del contrato. En la fase de celebración del contrato, pues obviamente debemos evitar, y esto no lo van a leer acá, te lo voy a decir de mi cabeza, suscribir sucesivos contratos de prestación de servicios con el mismo contratista y con el mismo objeto contractual cuando no esté relacionado o con las funciones, cuando esté relacionado, perdón, con las funciones de la entidad y no se requieran conocimientos técnicos especializados. No lo vayan a hacer. Si lo están haciendo, no lo sigan cometiendo, ¿sí? Cuando están diciendo, el contratista vamos a pararlo durante 15 días y luego vamos a celebrar el mismo contrato, vuelvo y lo repito, lo que están haciendo es nuevamente enervando esa relación de carácter laboral. La siguiente. Hay que evitar toda cláusula que restrinja la autonomía técnica, administrativa o financiera por parte del contratista, ¿sí? Es decir, a mí, particularmente como entidad, me tiene que tener sin cuidado si el contratista subcontrata, alguien le ayuda, no le ayuda o lo que sea para realizar su trabajo, salvo que el contrato obviamente sea de ellos, aquellos que llamamos intuito persona. Pero por lo demás, no puedo restringirle la autonomía técnica, administrativa o financiera. En otras charlas que he tenido, me han dicho, ¿qué es esto? Y yo básicamente le digo, mire, no es únicamente que yo evite la cláusula, es como yo ejecuto la cláusula. Yo muchas veces he visto que hay contratistas que mandan un producto determinado, ¿sí? Y de repente el supervisor del contrato le hace cambiar, digamos, no por calidad, sino puede ser por un tema de visión, todo y diga, ahora lo quiero que lo haga así, 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 y quiero que el resultado sea este, y es decir, básicamente le direcciona todo el trabajo. Y cuando yo direcciono todo el trabajo, significa con ello, o que el trabajo está mal hecho, y si el trabajo está mal hecho, yo no lo voy a pagar. O segundo, que lo que yo quiero imponer es una relación de carácter subordinado para hacer lo que yo quiero, que tampoco podría pasar. Entonces, uno realmente ahí se está muy amarrado, porque si uno pide un producto, pues lo debe pedir en su contrato con tal detalle que yo pueda al momento de hacer la verificación de lo que me están entregando, que todos los requisitos se cumplan con calidad y con oportunidad. Pero yo lo que no puedo hacer es dejar estas cláusulas o esta generación de actividades de manera tan ambigua que yo comience a direccionar el trabajo en la medida que se esté ejecutando. Porque básicamente cuando yo entro a hacer ese tipo de actividades, pues lo único que yo estoy haciendo es diciendo que el contrato es de carácter laboral. Obviamente, clase error sería que en un contrato de prestación de servicios le dijera que al contratista le aplica el reglamento interno de trabajo o los procesos disciplinarios. Pues, craso error. Ni al contratista le aplica el reglamento interno del trabajo, ni jamás le puedo iniciar un proceso de carácter disciplinario que implique ningún tipo de amonestación, porque esos tipos de disposiciones son únicamente aplicables al personal de planta. Entonces, antes de pasar al tema de la ejecución del contrato, pues sí, hay que mirar en relación con las funciones de supervisor, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos de prevención que yo debo tener? Y el primero de ellos es que yo tengo que instruir al personal que va a ejercer la supervisión del contrato, que es que no confundan que ser supervisor es igual a ser jefe. El supervisor básicamente va a mirar que las condiciones del objeto contractual y las condiciones de las actividades del contrato se cumplan.
pero en ningún momento, ¿sí? Es la persona que va a perseguir diariamente al contratista a ver qué es lo que está haciendo. Ser supervisor no es igual a ser jefe, ser supervisor no es igual a ser director. Ser supervisor es únicamente que yo constate que los elementos del objeto contractual, de las actividades contractuales y el plan de trabajo acordado con el contratista se cumpla en términos de calidad y oportunidad. Y ojo, porque cuando yo hablo de instruir al personal que ejerce la supervisión de los contratos, también hago hincapié que los supervisores tampoco pueden pedir horarios, tampoco pueden tomarse atribuciones de dar permisos al contratista. Al contratista, ni el contratista pide permisos, ni al contratista se le dan permisos, porque él es autónomo. O sea que él básicamente, él se autodirecciona o autogestiona su tiempo. Entonces es muy importante porque realmente en muchas oportunidades es el supervisor del contrato quien convierte la relación de carácter administrativa, de carácter contractual, en una relación de carácter laboral. La segunda sugerencia que tenemos que hacer en torno a los supervisores del contrato es que siempre exijamos a los supervisores que realicen ellos directamente ese seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. Nadie más puede exigirle al contratista, únicamente, repito, es el supervisor del contrato y se necesita que le den informes, aclaraciones, modificaciones del producto que entrega el contratista, únicamente lo puede exigir el supervisor. Y es importante que todos los supervisores tengan en cuenta que la coordinación se traduce siempre en 4 acciones. La coordinación con el contratista, ¿no? Uno, repito, verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales. Segundo, solicitar informes periódicos. Terceros, determinar tiempos de entrega cuando no estén en el contrato claramente. Y cuarto, constatar la calidad del producto. Para nada más tengo que estar persiguiendo al contratista. Y creo que es claro, o sea, eso es muy claro. Y entonces mi llamado a los miembros del Comité de Conciliación es que esta misma capacitación la pueden dar ustedes, o con mucho gusto lo pueden hacer a través de nosotros, a todos los supervisores del contrato, ¿sí? Que no cometan ninguna de las actividades que les acabo de decir con los contratistas que de alguna manera nos hagan constituir una relación de carácter laboral. Ahora pasemos, ya dejamos la fase de celebración del contrato, ya miramos la función del supervisor. Ahora miremos qué debo prevenir en la fase de ejecución del contrato. Lo primero que yo debo evitar es exigir al contratista el cumplimiento de un horario o reponer horas laborales, por ejemplo, y requerir al contratista que permanezca en las instalaciones de la entidad cuando no se requiere para la ejecución de las actividades derivadas del objeto del contrato. Eso no se puede hacer. Lo segundo que diríamos es exigirle al contratista disponibilidad permanente y dedicación exclusiva para cualquier requerimiento que efectúe la administración. Es que eso no se puede hacer, y más en este tiempo. En este tiempo he visto en Twitter, he visto en LinkedIn, ¿sí? Que hay contratistas que se quejan diciendo, o sea, y hablo de una charla que vi hace poco, pero eran contratistas del sector privado, donde decían que en virtud de esa relación de prestación de servicios, están pidiendo información 24 horas al día, ¿sí? Sobre cosas que no tienen que ver con su objeto contractual, o los están poniendo a hacer actividades que nada tienen que ver con su objeto. Y resulta y acontece que más en este tiempo, ustedes tienen que tener sumo cuidado con la relación del contratista, porque es más fácil que hoy se confunda con la labor de alguien de planta. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Pues sencillo, porque todos estamos en las mismas condiciones. Antes hay gente que decía, ¿sabe qué? Vamos a quitarnos el problema del contratista y lo vamos a mandar a que desarrolle sus actividades en la casa, ¿sí? Pero igual seguían teniendo una dirección permanente de su trabajo
24 horas al día. Entonces, cuando alguien demandaba, decía, mire, tan era contratista que mis funcionarios todos estaban en la oficina y ese señor o señora, ¿sí? O doctor o doctora, jamás vino por acá. Y ese era un mecanismo de defensa. Hoy, ¿cómo se van a defender frente a eso? Si hoy tantos servidores públicos de planta como contratistas, todos estamos en la casa. Entonces aquí la pregunta sería, hoy, ¿cuál es la diferencia? Pues claro, pues la diferencia sí es que el contratista yo no le puedo pedir una coma más de lo que dice el contrato. La diferencia es que yo no le puedo pedir al contratista nunca una disponibilidad de tiempo completo. Yo al contratista no le puedo dar una función adicional o una función que esté para una persona que esté en la planta de personal. Esas son las diferencias. Y en este momento que estamos en tiempos de COVID, en algunas conferencias lo llamamos, ¿sí? Pues yo no puedo decirle al contratista que en este tiempo, pues me haga más de lo que tiene que hacer en virtud de su objeto contractual. Y en este momento es sumamente delicado, porque aquí, ¿sí? Probablemente ya se estén comenzando a dispersar y comenzando a confundir al personal de planta de los contratistas, porque todos estamos trabajando o ejecutando actividades en las mismas condiciones. Y es un deber de ustedes, y es un reto de todos nosotros, distinguir, ¿sí? ¿Qué le pido al personal de planta? ¿Qué lo hace diferente y qué hace diferente al contratista? Cuando todos en este momento estamos encerrados en una casa. Entonces, la verdad sí es un reto muy importante. Entonces es ahí donde ustedes van a decir, entonces, bueno, primer lineamiento, únicamente el supervisor se entiende con el contratista. Ya, comienza a desligar a los servidores de planta con los contratistas. Segundo lineamiento, solamente van a tener reuniones de coordinación algunos días en la semana, por los demás días no se hablen con él. Ejemplo, ¿no? Tercer lineamiento, las comunicaciones de talento humano van a ir dirigidas únicamente a servidores de planta, no van a ir dirigidas a contratistas. Bueno, salvo que sea algo que impacte realmente a todos los servidores de la entidad. Y así tienen que comenzar hoy, en tiempos de COVID, a mirar cómo van a delimitar esos dos tipos de relaciones, porque en este momento es más fácil que se confundan. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso. Otro error que también hemos visto es que se le asignen al contratista actividades similares a las que ejecuta el personal de planta, ¿sí? Que se presumen obviamente son de carácter permanente y desconocen las actividades propias del contrato y la experticia que el contratista acreditó para desarrollar sus labores con autonomía e independencia. Entonces, pues básicamente les digo una cosa, yo en la planta de personal tengo determinado tipo de funciones y muchas veces contrato a un profesional con maestría, con doctorado y termina siendo lo mismo que una persona de planta. El día que él logre demostrar eso, pues ese día logra demostrar que su relación fue de carácter laboral y que a él su conocimiento técnico o específico que acreditó era realmente una falacia porque a él lo necesitaban, era para cumplir las funciones propias de la entidad que eran de carácter permanente. Ya lo dije, no le podemos pedir al contratista que cumpla labores para las cuales no fue contratado, ¿sí? Ni solicitarle que asista a reuniones, citas, ningún tipo de entrevistas, ¿sí? Que no guarden ninguna relación con la labor contratada por servicios, ¿sí? Entonces muchas veces hay gente que le encanta la reunionitis, ¿sí? Y más en tiempo de COVID, entonces me gusta reunirme por Zoom y quiero probar las aplicaciones de Teams y demás, y entonces decido que cada reunión de la dirección, voy a hablar de una dirección misional o de una subdirección o de una coordinación, una jefatura, reúno a contratistas y a funcionarios para darles instrucciones al tiempo. Y resulta que todo lo que yo estoy diciendo no le aplica a él para la ejecución de su contrato. Y es ahí donde efectivamente, ahí voy a tener el problema porque le estoy configurando una relación laboral, ¿sí? Acuérdese que finalmente todo ese tipo de reuniones que hacemos quedan grabadas, están monitoreadas, tenemos unos mensajes de datos que hay detrás
Y todo lo que está pasando en este tiempo, de todo está quedando un registro, ¿sí? De todo está quedando un registro. Están quedando registros en el WhatsApp, en los correos electrónicos, en la reunión de Zoom, en la reunión de Meetings, en la reunión de Teams, en la reunión de GoToWebinar, en todo está quedando registros de la persona. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Que un problema no se nos vaya a convertir en 3 adicionales. Otra cosa que no pueden hacer es direccionar al contratista en la ejecución de la labor a desarrollar, la forma de hacerlo y los medios para llevarla a cabo, ¿sí? Tampoco le pueden, repito, exigir al contratista que pida autorización de ninguna especie para que se ausente la entidad, ¿sí? Especialmente, sobre todo, cuando su presencia de ninguna manera es necesaria para ejecutar las actividades contratadas. Tampoco pueden variar las condiciones de tiempo, modo y lugar de la prestación de los servicios contratados, porque no pueden nunca hacer que la autonomía del contratista se limite de alguna manera, ni no se le pueden volver a poner ningún tipo de restricciones que no estén relacionadas con el objeto contractual. Otro error que caemos muy frecuentemente es en estar vigilando constantemente las actividades que realiza el contratista. Y le hacemos evaluaciones, en algunos casos he visto que hacen calificaciones de desempeño. Eso no se puede hacer. Eso únicamente lo puedo hacer con el personal de planta y conforme a los parámetros legales que me da la función pública. Del resto jamás lo puedo hacer. Jamás tampoco puedo amonestar al contratista de forma verbal o escrita. Ni mucho menos, repito, sancionarlo disciplinariamente. Y siempre entender que no podemos perder de vista que la labor que se contrata siempre será de carácter transitorio y que si la misma llego a requerirla de carácter permanente, tengo que evaluar cómo creo el cargo en la planta de personal. No me queda de otra. Aquí me llegan muchas consultas. ¿Qué hago? Yo necesito el contratista por toda la vida. Pues si necesita por toda la vida, pues contrátelo en la planta. Ah, pero es que tengo la planta congelada, es que no tengo más cargos. No lo puede hacer. Pida que le amplíen la planta, que es muy difícil. Pues sí, será muy difícil, pero no lo puede hacer. O cambie de contratista, o cambie de actividades, o mira cómo son las cargas laborales al interior de su equipo de trabajo, pero no sigan incurriendo en ese tipo de errores. Entonces espero que como que nos quede claro, digamos, acá este tema. Ahora miremos que hay una parte. Una vez yo ya sé que tengo que prevenir, que no debo hacer, ¿sí? Pues es muy importante que si yo ya lo hice o el contratista no se siente de ninguna manera satisfecho, pues el que va a solicitar, él va a solicitar a la entidad, obviamente, que le reconozca que hay una relación de carácter laboral y lo va a hacer por escrito antes de demandar. Primero porque es requisito de procedibilidad, ¿sí? El contratista no me demanda de las buenas a primeras. Primero, obviamente, va a llegar a la entidad y va a decir, señores entidad, yo he prestado durante 8 años 25 contratos de prestación de servicios de carácter consecutivo, me han dado muchísimas instrucciones, bla, 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 requiero que por favor me paguen mis prestaciones que se me adeudan. Y eso lo hacen todos porque obviamente pues, es el requisito que se le exige la ley para demandar. ¿Y sabe cuál es el error que todos cometemos? Que a todos le contestamos lo mismo. A todo el mundo le contestamos lo mismo. Y hay entidades, y perdón, es que a veces me suena como, a veces lo veo que como lo hacen de manera sistemática, y perdón la palabra que va a utilizar, lo hacen como de manera descarada, de que tienen un preformato y a contratista que pida, contratista que le contestan lo mismo. Y resulta que cuando yo tengo 10 cartas que a todo mundo le contestan lo mismo, son 10 pruebas que yo voy a tener a mi favor si yo quiero demandar y le voy a decir al señor juez cómo será las irregularidades que cometen en tal entidad que a todos nos contestan lo mismo en un preformato. Entonces, para que no pasen eso, también es importante que ustedes atiendan ese tipo de sugerencias al momento
de abordar la solicitud del contratista que considera que existe una relación laboral. Y la primera es que se analice siempre cuál es la situación particular del interesado y evitar a toda costa, por favor, el uso de formatos preestablecidos para resolver esas peticiones y dar respuesta a cada requerimiento de forma clara, específica y concreta. No todos los requerimientos de todos los contratistas son iguales. Así que, así nos desgaste, así nos dé pereza, así nos parece que es más de lo mismo, a cada persona le tenemos que responder una a una de sus peticiones. Lo segundo, obviamente muchas veces, y no, pues no diré que muchas, creo que la mayoría, pues vamos a negar este tipo de solicitudes, pues obviamente tenemos que justificar el análisis con todos y cada uno de los insumos que tenga la entidad, ¿sí? Y pues vamos a traer el contrato, qué documentos, qué fueron los que qué documentos tengo para contrastar lo que él me está diciendo con lo que yo creo que realmente pasó, ¿sí? Pero por favor, que todo esté debidamente soportado. Y pues lo tercero es que es prever que la persona que me solicitó, obviamente en sede administrativa, ese reconocimiento ese reconocimiento de esa relación laboral, pues es claro al 99% que me va a demandar. Y si me va a demandar con el 99% de posibilidades, pues debo tener más claro que tengo que estar preparado para esa demanda y tengo que tener todo el expediente administrativo para poder contestar esa demanda. Que no les pase lo que le pasa a muchas entidades grandes, que les llega la demanda, se cuelgan en la oportunidad de la contestación y al final el abogado dice, diga cómo es cierto, perdón, ante el primer hecho de la demanda, el primer hecho es, John Camargo prestó, se vinculó con X entidad a través de diferentes contratos de prestación de servicios de tal fecha a tal fecha. Y el abogado, como no tiene el expediente, dice, no me consta. Y yo como juez le diría, pues si no le consta a usted, ¿a quién le va a costar? Entonces, claro, cada vez que tengamos una solicitud, debemos ser plenamente conscientes de que es una persona con una alta probabilidad de que nos demande. Y como tiene una alta probabilidad, tenemos que anticiparnos a tener ese expediente administrativo completo, todos los documentos y todas las pruebas bien documentadas con el fin de que yo pueda hacer una defensa eficaz al momento de la demanda. Bueno, disculpe, me tengo tos, pero es porque he hablado mucho y hablo demasiado duro a veces. Sigamos con el tema de lineamientos en conciliación temprana. Muchas veces vemos que el contratista, hay entidades que lo han evidenciado, no, esto no es que me lo esté inventando yo, tiene en su poder tantas pruebas que sabemos que realmente lo que tenía era una relación de carácter laboral. Les voy a contar algo que me pasó el año pasado, no voy a decir el nombre de la entidad, pues por respeto a sus funcionarios y al, pues obviamente al deber de reserva que me asiste. Una entidad no tenía jefe financiero y durante 12 años al mismo contratista, todos los directores de la entidad le escribían cartas diciéndoles, señor, voy a ponerme a mi ejemplo, John Camargo, jefe financiero de la entidad, múltiples directores de esa entidad. Los mismos compañeros se dirigían a él como jefe financiero. Es más, en una época le reconocieron vacaciones. Entonces, cuando la persona se fue y dejó esa entidad, pues ¿qué hizo? Enervar una solicitud para que le reconocieran la relación laboral. Cuando esa persona llega a las pruebas, pues obviamente va a llegar una cantidad de pruebas suficientes que ha tenido durante 12 años, pues la entidad sí fue muy consciente y dijo, mire, yo aquí, es decir, eso es una demanda que yo voy a perder sí o sí. ¿Qué debo hacer? Yo digo, pues no, pues de una vez levante la mano y reconozca que sí hubo un error y que efectivamente hubo una relación laboral. ¿Sí? Porque obviamente el impacto económico que va a sufrir va a ser mucho más grande donde un juez se la reconozca con la cantidad de pruebas que tenía el contratista. Muchas veces, no se nos olvide, el contratista
Es muy raro que llegue con una sola prueba al proceso. Ellos tienen más pruebas que la entidad. Todas las conversaciones quedan grabadas, todas las comunicaciones quedan guardadas. Más en esos tiempos de COVID, le repito, todo hoy en día va a quedar minuciosamente registrado, porque todas las comunicaciones de carácter tecnológico, esa huella digital va a quedar impregnada en todas las relaciones jurídicas que estamos sosteniendo en este momento. Entonces, con más razón, debemos tener sumo cuidado. Entonces, cuando se presenten y veamos que el contratista tenga tantas pruebas que se haya configurado, bien sea la prestación del personal del servicio, la subordinación, y por obvias razones, porque va a tener salario, ¿sí? Pues obviamente acá pues no nos va a quedar duda que hubo una relación contractual de carácter irregular y por lo tanto el comité de conciliación puede determinar hacer el reconocimiento efectivo de ese derecho laboral. Aquí también, pues, ¿qué es importante? Lo primero que hay que tener en cuenta en la conciliación temprana es que la fórmula de arreglo que se le vaya a entregar al contratista no sea lesiva para sus intereses, ¿no? No puede ser lesiva ni para los intereses de la entidad, ni puede ser lesiva para los intereses del contratista, ¿sí? Porque al contratista no se le pueden vulnerar ningún tipo de derecho cierto e indiscutible. Yo no le puedo decir, ay, sí, le reconozco la relación laboral, los honorarios eran 1.000.000, pero transemos en 800.000 pesos. O transemos en 800.000 pesos. Eso yo no lo puedo decir de ninguna manera, ¿sí? Entonces, por favor, tenemos que tener cuidado de eso. No puede ser esa conciliación ni lesiva para el contratista, ni lesiva para los intereses de la entidad. Segundo, debemos tener claro que la acción no haya caducado, ¿sí? Porque muchas veces los abogados perdemos el norte y confundimos cuál es la caducidad que nos trae la jurisdicción ordinaria laboral con la jurisdicción contenciosa administrativa. Y cuando perdemos ese norte, probablemente hagamos una liquidación en la conciliación que no esté ajustada a derecho y por lo tanto sea lesiva para los intereses de la entidad. Porque resulta que el contratista de prestación de servicios, bien lo sabemos todos los abogados, puede demandar indistintamente ante las dos jurisdicciones, bien sea la ordinaria laboral, donde la sentencia va a ser de carácter declarativo de una relación de carácter laboral, mientras en la jurisdicción contenciosa la sentencia va a ser de carácter constitutivo. Entonces, aquí tenemos que tener una diferencia bastante importante de estudiar realmente cuáles son los términos de caducidad de la acción, qué derechos prescribieron, qué derecho no, para poder hacer una liquidación adecuada. Y obviamente en derecho que satisfaga los intereses tanto de la parte actora como de nosotros de accionados. Creo que sobre conciliación temprana son como los tips que les quisiera dar a todos ustedes. Ahora pasemos a los lineamientos de defensa judicial. Ya no hubo nada que hacer, ya cometimos errores en la celebración del contrato, ya cometimos errores en la ejecución, ya no quisimos conciliar con él, o le presentamos una fórmula de arreglo y no la quiso aceptar, o el juez no la validó, entonces ya nos demandaron. ¿Qué podemos hacer ya cuando estemos en la demanda? ¿Sí? Otra vez, error que siempre cometemos. Verificar, por favor, que la acción no haya caducado, ¿sí? Y en caso de que la acción, que en esa acción haya operado la figura de la caducidad, pues proponer la excepción previa, ¿sí? De caducidad de la acción según corresponda, bien sea en la jurisdicción contenciosa administrativa o en la jurisdicción ordinaria, respecto del término que tiene la prescripción de los derechos. No se les ocurra allegar como única prueba el contrato de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios, pues sí, es una prueba de que la persona era efectivamente contratista, pero a usted no le están diciendo si era contratista o no era contratista. A usted lo que le están diciendo es que esa persona está diciendo que no era contratista y que era servidor de planta de la entidad. Entonces usted lo que tiene que desvirtuar es eso. O sea que de nada sirve que usted llegue el contrato de prestación de servicios, porque con seguridad el contratista ya lo allegó. Recordemos que la jurisdicción contenciosa administrativa es obligación
de todas las entidades a llegar sí o sí todo el expediente administrativo. El hecho de que no los lleguen es una falta gravísima donde el juez se los pida o la contraparte se los pida. Otro error que siempre decimos, y yo veo casi que en todas las contestaciones de la demanda, es decir, a mí no me pueden condenar porque es que yo actué de buena fe. Pues claro, todos actuamos de buena fe, pero realmente cuando yo lo que me estoy dando cuenta es que cuando yo digo que yo actué de buena fe, casi que estoy diciendo lo contrario, que yo actué de mala fe. Entonces, la verdad, pues se supone, porque es un principio general de todos los contratos, tanto privados como públicos, que es el principio de la buena fe negocial, pues no es un mecanismo de defensa. Yo siempre pienso que cuando yo me defiendo diciendo que el contrato se celebró y ejecutó de una buena fe, estoy diciendo exactamente lo contrario. Pues obviamente también tampoco me puedo defender diciendo que es que el contratista aceptó voluntariamente los términos del contrato. Pues era obvio que los iba a aceptar voluntariamente, ¿sí? O sea, ese tipo de obviedades no son fundamento serio de una defensa efectiva en sede judicial. Entonces realmente abstengámonos. Uy, abstengámonos, voy a repetir lo anterior porque creo que se fue el audio, ¿sí? Les estaba contando que en este tema no podemos decir que el contratista aceptó voluntariamente los términos del contrato, porque realmente, pues es decir, rara vez o no, sería muy exótico decir que el contratista, pues realmente yo lo constreñí para firmar un contrato de prestación de servicios. Aquí la defensa, sí, mi sugerencia es que sea óptima y efectiva, ¿sí? Y que no sea una defensa por defenderme. Yo me defiendo con pruebas contundentes, pertinentes y congruentes con el proceso judicial. Espero que estemos ahí de acuerdo. Si en algo les hablo muy rápido o demás, les repito nuevamente, cualquier consulta la hacemos ahorita a finalizar la charla o me la pueden enviar al correo asesoríalegal@defensajurídica.gov.co, que con gusto las atenderé y no realmente trato de no demorarme nunca en responder de manera oportuna todo el tipo de consultas que me formulen. Cuando yo alego la presencia del elemento autonomía en la ejecución del contrato, sí es una defensa válida, pero para que yo alegue la presencia del elemento autonomía en la ejecución del contrato, debo tener pruebas. Y esas pruebas van a decir, mire, él lo hacía con sus propios recursos. Yo jamás le asigné un computador. Yo jamás le asigné un puesto de trabajo. Ahora, yo pienso sobre todo en las profesiones liberales, ¿no? En el tema de ser abogado, contador, economista, ¿sí? En eso yo puedo decir, él lo hacía con total autonomía. Pero de repente, digamos, hay un tipo de actividades en las cuales yo requiero que el contratista lo haga con mis medios, por ejemplo, y eso también lo puedo defender. Decir, mire, yo necesitaba que él hiciera su trabajo en el software que la entidad dispuso para tal fin y no lo puede hacer en otro software, tiene que ser en ese. Entonces eso, digamos, claramente demuestra que si bien su trabajo podía ser autónomo, el medio, ¿sí? O el bien o el servicio que yo utilizaba, sí lo podía suministrar la entidad porque realmente la entidad requería que fuera con ese bien o con ese servicio que tenía la entidad. El contratista con seguridad nos va a decir que lo hacían cumplir un horario. Y cuando nos digan eso, también podemos contestar nosotros que el hecho de que tenga un horario no significa que eso sea indicativo de que haya una subordinación de carácter laboral por sí misma, ¿sí? Porque yo sí me puedo defender que, según el principio de la coordinación de actividades que me asisten como supervisor del contrato, yo a la persona sí podía ponerle un horario para la ejecución de sus actividades y que, ojo, pero ese horario debía estar claramente en el contrato, ¿no? Si no, no me puedo defender. También justificar muy bien que el desarrollo de la labor de coordinación va a incluir no solamente el cumplimiento de horarios, si fuera del caso, si ese mismo se pactó,
recibir instrucciones porque claramente el supervisor las puede dar, ¿sí? O estar presente en diversos escenarios donde yo necesitaba el contratista de acuerdo a su experticia profesional. Es muy importante que si el contratista me va a decir que él ejecutaba las mismas funciones que un funcionario de planta de la entidad, yo pueda efectivamente llegar como prueba todo el manual de funciones y descripción de actividades donde yo claramente demuestre que el contratista no ejecutaba ninguna función propia de un trabajador de planta. También puedo llegar como prueba los productos derivados de la ejecución contractual y todos los informes de gestión presentados por el contratista. Ya cuando esto ya es para defender y contestar la demanda. ¿Dónde más pierdo la demanda? Habitualmente la puedo perder en las pruebas testimoniales, en los interrogatorios de testigos. Y ustedes me imagino, no sé si tendrán, que han visto quienes han estado enfrentados a este tipo de procesos, que habitualmente, pues, ¿quién llega de testigo? Pues otro contratista de la entidad que le pasó lo mismo, ¿sí? Entonces aquí sí exigimos, ¿sí? Y yo digo exigimos porque lo exigimos como agencia, que el abogado tenga una pericia importante al momento de tomar ese interrogatorio, que no se deje enredar, que conozca bien quién es el testigo, que no lo tome por sorpresa, que investigue quién es el testigo, si tiene demandada o no a la entidad, qué relación tenía con el contratista. Es muy fácil averiguar si el testigo tiene habitualidad de declarar en otros procesos judiciales en contra del Estado. Y todo ese tipo de cosas lo pueden utilizar para tachar al testigo como imparcial. Entonces, aquí la habilidad no es preguntarle, ¿usted cómo conoció a Pepito Pérez? Porque claramente lo que va a decir es, yo lo conocí en la entidad. Aquí la habilidad es demostrar que el testigo está parcializado hacia la parte demandante y que no me está garantizando una completa imparcialidad en su declaración. Es muy importante y creo que con la doctora María Jimena pues vamos a cuadrar unas capacitaciones en prueba testimonial donde ojalá los abogados defensores puedan asistir y donde vamos a mirar las diversas formas o técnicas de ejecutar de manera efectiva un interrogatorio más en este tipo de eventos. Listo. Entonces ahora, digamos que esto es lo que podría pasar en un proceso a grandes rasgos. Ya me he pasado de la hora. Es que el tema realmente a mí me apasiona mucho, pero pues espero terminar dentro de poco porque se me quedan demasiados tips de defensa judicial que les podría obviamente suministrar. Ya cuando me condenan, ¿sí? Yo tengo que validar varias cosas. Lo primero, ¿sí? Es entender que la declaratoria de la asistencia de una relación laboral por parte de la justicia contencioso administrativa no implica que la persona sea reintegrada a la planta de personal bajo ningún concepto, ¿sí? O sea, en ningún momento implica que la sentencia que me condene diga, salvo que la sentencia lo diga, que yo deba reintegrar ese contratista a la planta. No, señor, yo únicamente me voy a limitar a pagar las prestaciones sociales que se determine por parte del operador judicial, ¿sí? Pero no lo voy a reintegrar a la planta de personal. Si la liquidación de la sentencia fue en abstracto, es decir, sí que no fue, perdón la redundancia, pues si fue en abstracto es porque no fue en concreto, pues obviamente al momento de yo liquidar esa sentencia, debo tener en cuenta que el valor del salario es el valor de los honorarios, ¿sí? Y no voy a cometer el error de asimilarlo nuevamente a un empleado público, no, ¿sí? Obviamente, digamos que en caso de esa declaratoria, el valor del contrato va a ser el valor con el que yo tengo que liquidar todas y cada una de las prestaciones sociales. Y hay que verificar muy bien si el demandante realizó los pagos a seguridad social con el fin de determinar si es necesario reembolsar el dinero pagado o hacer las compensaciones que estime conveniente o que el juez haya determinado.
Pues digamos que acá, antes de finalizar esto, yo sí les quiero decir varias cosas. La primera de ellas es muy importante que los miembros del comité de conciliación y todos alrededor de la entidad comiencen a crear unas estrategias en materia de prevención, de conciliación temprana y estrategias efectivas de defensa en sede judicial. Para esto la agencia, digamos especialmente la dirección en la cual trabajamos, la Dirección de Políticas y Estrategias, los puede acompañar para que efectivamente ustedes como miembros del comité formulen estos lineamientos y los conviertan como referente de buena práctica. Digamos que nosotros ya tenemos todo esto documentado y les podríamos facilitar mucho esa labor. En segundo lugar, si esta información no comienza a circular de manera transversal al interior de toda la entidad, es muy difícil que logremos mitigar la litigiosidad por esta causa, porque de nada nos sirve que toda esa información quede en cabeza del jurídico, del secretario técnico del comité de conciliación o de los miembros del comité de conciliación, si las demás personas, directivos de la entidad o supervisores del contrato, entonces es muy importante que esta información se maneje de carácter transversal en toda la organización. En tercer lugar, les hago un llamado muy especial. Si en este momento no tienen litigiosidad o no tienen solicitudes de conciliación, aprovechen estos tiempos para hacer políticas efectivas de prevención del daño antijurídico. Para eso pueden tener nuestro absoluto acompañamiento y realmente evitar que en el futuro se cometan irregularidades sobre esta causa de litigiosidad. Y la cuarta reflexión para hacerles en la tarde del día de hoy es que tengan mucho cuidado con la relación con sus contratistas en estos tiempos de COVID, ¿sí? Porque en estos tiempos se puede dispersar más, se puede confundir más esta actividad del contratista con la del personal de planta, ¿sí? Y es ahí que si no somos sumamente cuidadosos en el manejo de esas relaciones de carácter contractual, pues obviamente van a tener más elementos de juicio para podernos demandar en un futuro. Entonces, con esto les quería cerrar mi charla. Quiero darles el agradecimiento por su tiempo, su paciencia y demás. Y pues obviamente en este momento pues ya podríamos contestar las preguntas que me formulen a través del chat que tenemos ahí dispuesto. Entonces quedo al tanto. Obviamente a todos muchísimas gracias por su atención. Miremos si alguien tiene alguna consulta sobre el particular. Acá me están haciendo una pregunta. Un momento. A ver, la repito. Discúlpenme porque aquí la pantalla se me abrió. Uy, son muchísimas preguntas las que tengo, pero vamos a contestar. Vamos a contestar algunas. Pero me comprometo que las preguntas, a las personas que formularon las preguntas, se las voy a responder, las que no pueda responder en este tiempo. La primera pregunta que me parece importante es que les repita a qué correo pueden escribir para formular sus inquietudes sobre esta conferencia o sobre temas específicos del contrato de prestación de servicios. Y no solamente sobre este tema, sobre cualquier tema, con gusto los atenderé en el correo asesoríalegal@defensajurídica.gov.co. asesoríalegal@defensajurídica.gov.co. Me está preguntando Cristian Camilo Muñoz que qué pautas principales deben tener en cuenta los supervisores en relación con los contratistas para evitar que estos contratistas puedan alegar un contrato realidad. Horario, exigencias. Primero, los supervisores solamente se tienen que atener al objeto y las actividades señaladas
en el objeto y en el marco del contrato. No pueden exigir horarios salvo que esté contemplado en el contrato, ni hacer ningún tipo de exigencia o amonestación. Y los controles serán pedirle los informes de supervisión, los informes de productos en términos de calidad y oportunidad, pero pues adicionalmente los que les mencioné a lo largo de esta charla. Me preguntan a Cecilia Rodríguez, cuando las entidades públicas tienen plantas de personal cuando las entidades públicas tienen plantas de personal insuficientes para cumplir sus funciones, si el tema es de carácter repetitivo, es un problema de carácter estructural. ¿Qué alternativas propone para solucionar ese problema? Pues claramente aquí la única alternativa cuando tengo un problema de carácter estructural es hacer una reestructuración y pedir la ampliación de planta y hacer el trámite respectivo ante el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Hacienda. Es la única alternativa que existiría sobre el particular. La siguiente pregunta que tengo es qué cláusula sugiere en el contrato de prestación de servicios cuando no se entrega un producto tangible, sino, por ejemplo, debe asesorar u orientar a las entidades. Ana Cecilia me hace esta pregunta y pues esta pregunta, la verdad, esto es lo que no debería pasar nunca, ¿sí? Es decir, si yo contrato a un profesional con maestría en tal área, con doctorado en tal área, debo identificar claramente el nicho de qué entidades va a asesorar y en qué temas, ¿sí? Y obviamente esa asesoría pues deberá quedar plasmada en unos documentos que deben estar completamente alineados con la experticia y técnica del contratista. Entonces, pero cuando yo tengo una cláusula que dice asesorar y orientar a las entidades en general, eso es todo y es nada. Es una cláusula ambigua por la cual es una muy mala práctica si alguna entidad lo hace y eso no se debe plasmar en ningún contrato de prestación de servicios porque realmente debatir esa prueba va a ser muy, muy complicado en el marco de un proceso judicial. Sigamos acá otra pregunta que tengo. Saludos desde Arauca, pero no, bueno, saludos a todo Arauca. Dice que frente a la línea jerárquica, el supervisor es un líder de programa, pero existe supervisores de supervisor que tienen funciones relacionadas con el objeto del contrato. También estaría fallando a realizar órdenes sin ser supervisor. María Alejandra estaría cometiendo un craso error. El supervisor o director de supervisor no le puede dar órdenes de ningún tipo al contratista, se las tendría que dar directamente al supervisor del contrato para que ésta se las transmita al contratista. Ya les dije, nadie más puede comunicarse con el contratista si no es el supervisor del contrato. Lo siguiente. Yo soy jefe y supervisor. ¿Esa figura es mejor? Sí, digamos que es que no sé si la figura sea mejor o no, porque yo puedo tener supervisores y si yo realmente tengo un trabajo bien delegado, pues yo no voy a tener ningún tipo de problemas al momento de la supervisión. Es decir, si yo tengo una delegación de actividades y de funciones dentro de los funcionarios que dependen de mí y respeto ese nivel jerárquico y ese nivel de autonomía que debe tener el supervisor frente al contratista, pues perfecto. Pero pues si yo realmente tengo la calidad de jefe supervisor, pues realmente está bien, ¿sí? Porque usted es la que va a dar las propias instrucciones. Pero, le repito, no o sea, digamos que no es que sea mejor o peor, ¿sí? Mi única referencia es que nadie más le debe dar instrucciones al contratista que no sea el supervisor. Pero si usted es jefe y supervisor y la única persona que le da instrucciones, pues digamos que estaría todo bajo regla. La siguiente pregunta me la hace Héctor Mauricio García Carmona y me señala que, uy, un momento, bueno, yo ahí me voy a sustraer de contestar esta pregunta, es demasiado política y esto es un tema de carácter técnico, entonces por ahora vamos a pasar a la siguiente.
Dice que yo señalo que al contratista no se le pueden iniciar procesos disciplinarios que impliquen amonestaciones sobre la base de disposiciones que solo son aplicables a funcionarios de planta. Sin embargo, quiere preguntarme si el contratista, como los particulares, ejercen funciones públicas y les es aplicable el derecho disciplinario de la ley 734. Ojo con esto. Ojo con esto porque, para que, es decir, el contratista siempre va a cumplir funciones es un particular investido, digamos, de esa, perdón, la redundancia, investidura pública, y se asemeja para algunos efectos jurídicos a los servidores públicos, ¿sí? ¿Para qué efectos jurídicos se asemeja? Sobre todo tiene que ver para efectos de temas de acciones de repetición, ¿sí? Miremos bien que la ley 648 del 2001 dice que efectivamente hay unos contratistas, ¿sí? Que yo frente al contratista puedo ejercer la acción de repetición si por su dolo o culpa grave hace que la nación pague una indemnización o condena a causa de una demanda. Ahí sí hay una homologación o similitud de esa investidura del sector público frente al contratista. Otro ejemplo que tenemos es en materia penal, ¿sí? Un contratista perfectamente podría, investido de su función pública, podría cometer cualquiera de los delitos que son propios de servidores públicos, tales como un peculado, un prevaricato. Bueno, el prevaricato no lo veo tanto, pero digamos que un peculado o una práctica de un cohecho. Pero resulta que y ejecución para declarar el incumplimiento del contrato, ¿sí? Esa es la principal amonestación que debe sufrir el contratista. Y para eso toda la entidad y sobre todo las oficinas de contratación deben tener un procedimiento para ejecutar ese tipo de sanciones, ¿sí? Pero todas dentro del marco contractual. Creo que me estoy quedando sin voz, pero bueno, sigamos. ¿Cuál sería una buena estrategia de defensa cuando se tiene contratos sucesivos que desarrollan la misionalidad de la entidad? La pregunta Claudia Quijano, que ya salió, pero pues ahí sí a Claudia le podrían decir que no hay ninguna estrategia de defensa sobre el particular, porque obviamente estaríamos cometiendo dos grandes errores. Primero, que hayan contratos indefinidos y segundo, que pues que desarrollen las labores propias de la entidad. Es decir, tendríamos, digamos que, dos presunciones en contra de nosotros de que definitivamente sí existía un contrato de carácter realidad. Uy, un abogado en un proceso puede convertirlo de carácter laboral. No le entiendo esta pregunta a Ofelia Castro. De repente me la podrían hacer vía el correo de asesoría legal, porque la verdad me tocaría como entender más el contexto, lo que quiere decir. A ver, ¿qué otra pregunta? Voy a contestar la última pregunta acá. Y bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir entre uno y otro contrato para que no se entienda que es uno solo? Uy, eso es muy relativo y esa pregunta se la contestó a Rosalena Silva, eso es muy relativo, ¿sí? Pero yo les digo, o sea, es que no importa el tiempo, lo que importa es cuál es esa motivación que hay detrás. Si yo quiero, ¿sí? Es ocultar una relación de carácter laboral, pues obviamente aquí el tiempo es lo de menos, ¿sí? Porque el tiempo obviamente, sean 8 días, 15 días, un mes, pues va a jugar siempre en mi contra, cuando el contratista siempre va a ser el mismo para hacer lo mismo. Esa es una muy buena práctica, lo que yo siempre, o sea, pues con todo el respeto de mis compañeros contratistas y de toda la gente que ejecuta ese tipo de actividades,
Pues básicamente es que aquí la buena práctica es que yo el contrato de prestación de servicios es por un tiempo determinado, por una persona determinada y no pueden ser de carácter indefinido. Entonces yo no les puedo dar un tip de aquí si es de días o de meses, porque obviamente eso lo va a evaluar o valorar el operador judicial al momento de fallar. En la acción de repetición, ¿a quién se dirige? La acción de repetición se puede dirigir a la persona que por su dolo o culpa grave haya configurado la relación de carácter laboral. Y esa persona puede ser cualquier persona de la entidad, el supervisor del contrato, el director de la entidad, el representante legal, o sea, la persona que haya dado la orden, la persona que haya enervado esa relación de carácter subjetivo, la persona que haya cometido o haya ocasionado esa subordinación puede ser el sujeto de esa acción de repetición. Me dice, y la última pregunta que me encanta, que es de Elkin Rafael Manga, son muchas preguntas, pero voy a contestar esta por último. Dice, como usted lo manifiesta, dice, usted manifiesta que al contratista no se le puede pedir más de lo que está estipulado en el contrato, pero en los contratos de prestación de servicios existe una famosa palabra y las demás que se consideren necesarias. Las demás que se consideren necesarias es la cláusula más ambigua que hay en el mundo. O sea, yo al contratista lo contrato, perdón, la redundancia, para unas labores específicas y determinadas, no para lo que yo considere que sea necesario y lo que se me ocurra, porque obviamente eso también se puede constituir en un indicio que haga presumir que efectivamente había una relación laboral y muchas veces nosotros como empleados públicos utilizamos esta ambigüedad para decir, ay, de repente si se nos olvidan 5 cositas que quepan ahí. Entonces, la verdad, es una muy mala práctica, Elkin, y mi recomendación es que de aquí en adelante, en todos los contratos de prestación de servicios, se excluya esa famosa frase y las demás que se considere necesarias o que estén relacionadas. Bueno, yo ya con esto termino. Creo que salvo una pregunta que es de carácter político que considero no es apropiada contestarla en este escenario que es únicamente de carácter técnico y académico, que obviamente me abstengo a responderla. Le doy a todos muchísimas gracias por su paciencia, por su atención, porque yo hablo demasiado rápido y me emociono y estoy aquí en la agencia para servirles. Les recomiendo nuevamente mi correo, es asesorialegal@defensajurídica.gov.co para temas de contrato realidad o para todo lo que ustedes requieran que tengan que ver con defensa, prevención o conciliación de entidades públicas. Muchas gracias a todos y feliz fin de semana.